Hola, Hola. somos Jiménez José Luis de Crónicas Puleras. Bueno, y hoy os vamos a hablar un poco de uno de los puzzles de Cloudberries. Entonces, hace más o menos 3 años sacaron este puzzle, el Gradient, de 1000 piezas, que fue cuando nosotros los conocimos, que José Luis me regaló este puzzle. Y desde entonces, una vez que probamos la marca ya, es que nos ha encantado. Ahora tienen más o menos unos 20 modelos y el último que han sacado es la versión de 2000 piezas del Gradient. Entonces, pues hoy vamos a hablar de este puzzle. La caja. Bueno, la caja tiene un diseño bastante minimalista, en el cual nos muestra la imagen y el nombre del puzzle. Incluso por los laterales, quedando muy bien así en la librería, al tener un diseño cuadrado y solo mostrando el nombre del puzzle. Y podemos decir que el cartón de esta es bastante bueno y duro. Entonces es una caja, una señora caja. Bueno, ahora haremos zoom y os mostraremos más detalles sobre este puzzle, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya la caja del puzzle y como decía José Luis, es una caja minimalista. Todas las cajas son iguales para los puzzles y son grises. En el frente tenemos aquí la imagen del puzzle, el nombre y el número de piezas. En 3 de sus laterales tenemos esto, que es solamente el nombre, el número de piezas, y aquí dice Poster Puzzles, que lo que quiere decir es que son puzzles para enmarcar, porque los han hecho intencionalmente con diseños muy bonitos. Y luego en la parte de atrás tenemos esto, y es en el centro el logo. A este lado tenemos que son puzzles diseñados en Reino Unido por Cloudberries, el tamaño, que para el puzzle de 2000 piezas sería de 98 por 68,6 centímetros y en el de 1000 sería de 70 por 50. Luego a este lado tenemos el código de barras y aquí que nos dice que está hecho con papel de fuentes responsables. Una cosa curiosa de estos puzzles es que tienen un programa que por cada puzzle que tú compras ellos plantan un árbol. Y luego en la parte de atrás pues no traen nada. Vamos a abrir la caja. Bueno, vemos que dentro de la caja en los laterales solamente trae información en uno de ellos, que es esto. A ver que lo enfoque. Que es comparte tu progreso, te dicen más o menos qué hashtags usar para redes sociales, sus redes de Instagram, Facebook y demás. Y aquí tienes un código QR donde puedes encontrar promociones y ofertas de Cloudberries. Luego ya seguimos con la caja. Dentro tenemos una pequeña nota. Tenemos por aquí que está en inglés. Bueno, y aquí tenemos la bolsa. Bueno, la bolsa, si nos podemos fijar, tiene pequeños agujeritos, los cuales le ayudan a respirar al puzzle. Y que no se forme humedades ni nada por el estilo. Y ahora vamos a abrirlo. Bueno, aquí tenemos ya todas las piezas, ya veis que son muy coloridas. Y ahora hablaremos del corte. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, cuando las tenemos ya todas separadas así que se pueden ver bien, es difícil encontrar piezas que vengan juntas. Y cuando encontramos alguna de ellas como estas, pues con solo tocarlas ya se separan. ¿Esto qué tiene de ventaja? Pues que no vamos a encontrarnos piezas que tengan los salientes doblados o el cartón abierto, lo que quiere decir que es de buena calidad. Bueno, y ahora vamos a hablar de la forma de las piezas. El tipo de corte que tiene esta marca es un corte tradicional Modificado. ¿vale? ¿Eso qué quiere decir?
que son piezas verticales, horizontales, y luego encontramos distintas formas. ¿Vale? En un vídeo posterior, futuro, os mostraremos todo el tipo de cortes que podemos encontrar en los distintos puzzles. Bueno, y siguiendo con estas piezas, como podéis ver, tienen un acabado mate. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz no se refleja sobre ellas y que no tenemos que estarnos levantando para verlas mejor. Y luego, si las tocamos, tiene una textura muy suave, incluso podría decirse que un poco sedosa. Y si nos fijamos en la parte de atrás de las piezas, tiene un color gris, un cartón gris, y si las ponemos de canto, podemos ver que el grosor es bastante bueno, de unos 2 milímetros. Se podría considerar que estas piezas pertenecen a un puzzle premium. Y luego ya, para terminar, el polvo del puzzle, que es algo que a muchos puzzleros les molesta y me incluyo allí. Y es que cuando estamos montando los puzzles se queda el polvito en la mesa y es muy incómodo. Y como podéis ver, la mesa es blanca y es que no se ve prácticamente nada de polvo. Bueno, ahora os dejaremos con un timelapse donde vamos a separar las piezas y vamos a montar el puzzle, ¿vale?
Bueno, y ya hemos terminado este puzzle. Bueno, como podéis ver, terminado es que es muy bonito. Tiene colores súper vivos y luego es que los tonos se distinguen muy bien. Ha sido bastante fácil de armar y prácticamente queda una pieza y luego otra, sin parar. La parte que tal vez me atasque un poquito sería este rincón, pero poca cosa, o sea, sin importancia. Es un puzzle para disfrutar. Y una cosa que también tiene esta marca de puzzles es que cada pieza solo encaja en un sitio. Podemos encontrar marcas que hemos probado una pieza y vemos que posiblemente vaya en un sitio, en otro. Esta no. Aquí cada pieza sola y única y exclusivamente va a un lugar. Podéis ver que el puzzle tiene un tamaño considerable, pero bueno, son 2000 piezas. Es normal que sea grande. Para ser exactos, tiene 98 por 68,6 centímetros. Y aunque sea un puzzle así de grande, y siendo 2000 piezas, una de las cosas que tiene buena Cloudberry es el encaje. Tiene un encaje buenísimo, al punto de que estamos hablando de que podemos levantarlo, moverlo y no pasa absolutamente nada. Aquí hemos dado un golpecito, no pasa nada. Es que, bueno, y esto es una gran ventaja porque cuando estás haciendo el puzzle y quieres mover algún grupito de piezas, pues lo puedes levantar y no se te van a desarmar. Y esto siempre es un punto cuando estás haciendo el puzzle. Y en cuanto a dificultad, bueno, muchos pensaréis que este es un puzzle difícil, pero la verdad es todo lo contrario. Cuando yo hice el de 1000 piezas hace unos 3 años. Sí, 3 años. Pues pensaba eso. Lo compramos precisamente por eso, porque pensábamos que era muy difícil. Pero luego cuando lo hice, pues me pareció súper fácil, muy divertido. Y tanto que lo he hecho ya más de 2 veces. Y yo la verdad es que no suelo repetir puzzles. Y bueno, ahora ha sacado el de 2000 piezas y había que hacerlo. Entonces, pues, como os decía, es muy fácil. Porque los colores, como están bien diferenciados, pues es fácil saber a qué grupo de piezas va y los tonos se ven muy bien, entonces prácticamente vas poniendo una tras otra. Es un puzzle que la verdad es para hacer relajado, disfrutándolo, sin prisas. Y bueno, y estaréis pensando, bueno, sin prisa, ¿cuánto tiempo han tardado?
Bueno, exactamente ha sido 1 hora y media dándole la vuelta a las piezas y clasificándolas, y luego 5 horas montándolo. Pero como hemos dicho, lo hemos hecho relajado, viendo la televisión, en plan relax, un puzzle para disfrutar. Sí, la verdad es que han sido un par de tardes muy, muy divertidas. Y bueno, cosas del puzzle. Pues a ver, a mí me gustaría, por ejemplo, que en la caja pusiera de qué año es, pero eso ya porque me gusta llevar un listado detallado de cada puzzle. Y luego lo único así que sería que, como hemos dicho antes, traen muy poco polvo, pero a veces lo puedes ver que se queda un poco como adherido a la superficie, pero bueno, nada que moleste ni bueno, que es algo sin importancia. Y ya para terminar os podría decir que este es uno de mis puzzles favoritos, ahora que está el 2000 pues con mayor razón, y que yo recomendaría hacer alguno de ellos, ya sea el de 1000, el de 2000, porque la verdad es que son muy muy divertidos. Bueno, y si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a nuestro canal. Y muchísimas gracias a todos. Bye. Bye. Este que tiene José Luis, que es el bl, bl, El blog, bl, 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 el grading, el grading. Bueno, y hoy os traemos un puzzle de la marca... Me asusté porque te miré y me estaban mirando. Porque no me puedo quedar quieto, porque si me quedo quieto parezco un robot y entonces os quejáis de que parezco un robot. Y entonces, claro, como hago así y después me dan los ojos para cada lado, pues parezco un robot. ¿Estás diciendo algo mal? No, si me muevo, tú déjame que yo me voy moviéndome para no parecer un robot. Vale. Aunque nos parezca un robot robótico, pero no un robot Pero robot. no. Va. Hola, soy José Luis, un robot de... Está grabando. Ya no sé, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya lo sé. Sí, es un puzzle para disfrutar, para no hacer contrarreloj, sino disfrutando. Contrarreloj. Bueno, pero está... Eso toma 2.0. Bueno, vamos al lío.